Pues el decreto de congelación de las tarifas de los peajes, que cayó muy bien para los colombianos, que tenemos una situación difícil, se nos viene un año también con inflación, con muchas situaciones en el exterior en materia económica que van a repercutir en Colombia. Señor Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, buenos días. Hola Gustavo, buenos días, un gusto escucharlo a usted. A ver, ministro, el ABC de los peajes para todos los colombianos que lo oyen a través de Caracol Radio. ¿Cómo quedamos? Bueno, vamos a tratar de hacer el ABC. A. Aplica todos los peajes de la ANI y del INVIAS. Esto es 313 peajes de la ANI, 30 peajes del INVIAS. B. El incremento del IPC no se aplica a esos peajes. Quiere decir que hay congelación de tarifas. Peajes que no son del orden nacional. Los departamentos en Colombia se han ocupado de algunos peajes. Esos peajes no entran dentro del decreto. Expresamente, el mismo señala para cuáles peajes se aplican. C. Ayer, algunos peajes del país o algunas concesiones aplicaron el incremento inmediato por desconocimiento del texto del decreto. Se procedieron a hacer una gran cantidad de concesionarios. Inmediatamente hacer reimpresión de papelería y a colocar la tarifa del peaje del año anterior. Esta mañana amanecen en varios lugares del país, no en muchos, pero sí en varios, peajes con el cobro adicionado del incremento. En ese caso, ¿qué está pasando? Algunos concesionarios han señalado que están en el proceso del reajuste de las tarifas. Sin embargo, nosotros, a medida que nos han venido llegando las denuncias, estamos a través de la ANI, que es básicamente donde se da el caso, procediendo a solicitarle al concesionario revisar las tarifas o, en su defecto, cualquier ciudadano tiene plena facultad de denunciar este hecho con base en la existencia del decreto ante la Superintendencia de Transporte. Oiga, ministro. Finalmente, sí. Gustavo, dele. La financiación de esos recursos que vale la congelación de las tarifas se va a aplicar a través de una fuente nueva, que es la fuente de la que habla el decreto, que es la fuente de la valorización. Ministro, ¿por qué si el gobierno yo entiendo que el decreto se demoró 10, 12 días, pero el gobierno había sido muy claro en que lo iba a hacer, usted lo había dicho, ¿por qué estuvieron de culiprontos algunos concesionarios de subir? No, Gustavo, yo escuché al gobernador del Meta, ayer estaba muy molesto, yo conversé con él, le di la tranquilidad, pero pues hay que decir que pues lamentablemente hay quienes son muy exégetas y sostienen que mientras no vean el decreto físicamente, al estilo Santo Tomás, ver para creer, entonces decidieron aplicar inmediatamente a las 12:00 del día de ayer el incremento de las tarifas. Entonces, pues en ese caso, digamos, hay que presumir la buena fe que no lo hicieron de intención. Yo tengo muchos concesionarios que han manifestado su apoyo a la decisión del gobierno porque tienen claridad que el gobierno no va a incumplir sus compromisos en el pago de las concesiones. Entonces, pues yo haría como esa respuesta, Gustavo, como en un ambiente de no generar más conflicto y que ya el decreto está conocido por todo el mundo y que ya nadie lo puede incumplir. Ministro, si solamente se aplica, digamos, de carácter obligatorio, según entiendo, para las concesiones, para los peajes que están en administración del INVIAS y de la ANI, y usted nos acaba de decir que puede que algunos concesionarios sean solidarios, ¿quiere decir que eso se podría extender? O sea, que puede haber concesionarios que le han comunicado a usted o le han dicho, una vez con decreto publicado, de pronto nosotros tampoco subimos, ¿o qué? No a eso me refiero a que han expresado total respaldo a la decisión del gobierno, otros pues han expresado sus molestias, pero no en el sentido de que haya una desobediencia activa. Esto es, que no quieren cumplir la decisión del decreto gubernamental para nada. Yo creo que lo que ha ocurrido en peajes como en Puerto Colombia, que estaba escuchando ahora del alcalde que me llamó, pues son temas que hay que darle un par de horas que hagan las correcciones, pero esto no debió haber ocurrido, haber dejado pasar más tiempo y empezar a aplicar estas tarifas, incluyendo el día de hoy, con conocimiento pleno del decreto. Ministro, las concesiones y también el INVIAS tienen unas obligaciones de mantenimiento de las vías, unas inversiones que tienen que hacer. ¿Cuándo se le va a girar a estas concesiones
estos dineros que se va a dejar de recaudar por los peajes? ¿Cuándo inician estos giros? Esos giros están en el decreto señalados. El Ministerio de Hacienda tiene que hacer una reglamentación para hacer dichos giros con base en esas nuevas fuentes que se establecen, y mientras tanto con recursos que van a salir del Ministerio de Hacienda. Estamos esperando, una vez regrese el ministro, cómo se va a aplicar esa fuente. Ahora, vale la pena, aprovecho la pregunta para extenderlo un poquitico más. Aprovechemos para mencionar lo siguiente. Hay situaciones de vías concesionadas que están en muy mal estado. Vías como la Ruta del Sol, vías como en algunas del departamento de Antioquia, con muchas quejas de la población del mal estado. Estamos analizando aplicar tarifas diferenciales bajo dos criterios: bajo el criterio de cercanía o proximidad con los peajes, y dos, en la situación en que se encuentran las vías. Verbigracia la decisión que tomamos del bordo de suspender la casilla del peaje como tal, pero vamos a revisar otras con esos criterios. Señor ministro, pero alguien de algún lugar tiene que salir ese dinero, porque pues el Ministerio de Hacienda no lo produce, lo producimos nosotros los que pagamos impuestos. ¿Hay un impuesto nuevo o de dónde va a salir? No hay un impuesto nuevo. La fuente es la valorización, una valorización que está autorizada en la ley, que vamos a empezar a aplicar con esa fuente, como lo dice el decreto, en los considerandos, se va a pagar esos recursos. Ministro, mire, quiero cambiarle de tema por las obras en Rosas, el lugar del Cauca donde se presentó el derrumbe de la Panamericana. Es que usted dijo que los indígenas no dejaban empezar las obras y las comunidades dicen que no, que ellos sí dejan empezar las obras. Al fin, ¿a quién le creemos, ministro? No, créame, Gustavo, yo no voy a ponerme a decirle a la opinión pública una cosa que no es cierta. Están las grabaciones de lo que ocurrió ayer, cuando el contratista llegó con maquinaria para empezar el trabajo. 40 indígenas, están las fotos de la sesión. Dijeron que ese era territorio que les habían asignado a ellos y que ellos no permitían hacer ningún tipo de trabajo en la zona mientras no llegaran a un acuerdo de cómo se iban a pagar esos terrenos. El ministro del Interior anoche me escribió, no solo designó un delegado suyo, sino uno mío, que fueron a conversar hoy a territorio con las comunidades para saber cuál es la verdadera situación del tema y qué es lo que están exigiendo. Pero es increíble, porque la tierra es del Estado, se la asignó temporalmente, no la estaban utilizando y aparecieron justo cuando iban a empezar las obras. Ministro, hablando de toda esa situación, aquí los transportadores nos han dicho que el paso a través de Ecuador, pues hombre, un acuerdo muy bueno, pero que los están amenazando y que le están cobrando a los camioneros colombianos unas especies de extorsiones por dejarlos pasar. ¿Será que podemos hablar con el Ecuador a ver si nos dan un mejor trato y que no se quede en el papel el acuerdo? Ayer se suscribió un acuerdo entre los dos ministerios, estuvo mi viceministro de Transporte, el viceministro de Transporte del Ecuador reunidos en Tulcán, estuvieron conversando sobre el tema y llegaron a algunos acuerdos que tienen que ver con este tema de cómo se va a regular el paso por el Ecuador, con mercancías, sin mercancía y bajo qué parámetros y qué costos. Por supuesto que si estamos en una situación tan grave como la que vive Colombia, no parece justo ningún tipo de chantaje de cobro cuando están atravesando territorios ecuatorianos. Este es un tema, Gustavo, que viene de tiempo atrás. Ha habido un problema de lado y lado. Cuando la crisis ha sido ecuatoriana, tampoco de nuestro lado ha habido la mejor respuesta de nuestro sector, y lo que estamos buscando es superar esta situación que existe, y hemos encontrado un gran respaldo del Ministerio de Transporte del Ecuador y esperamos que eso que se está cobrando pues se elimine. A ver, que Diana tiene una inquietud para el ministro. Diana, la escucha el ministro de Transporte. Ministro, alza de combustibles y a CPM. ¿Cuándo viene la próxima alza de la CPM y cuándo de la gasolina? Como dice Gustavo, siguiente pregunta. Pues no, yo eso no puedo pronunciarme. Ese es un tema a cargo del equipo económico del gobierno, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas. Lo que sí está claro, que en la CPM y diésel no hay incrementos hasta julio. No hay incrementos de diésel hasta julio, eso es clarísimo, ¿no? Sí, señor, lo que hubo fue la aplicación del efecto inflacionario. Le quiere hacer, Vanessa, una pregunta de mucha altura. Vanessa, adelante.
Señor ministro, es que en medio de todas esas propuestas y soluciones que se han puesto para la vía panamericana y lo que ocurre en el suroccidente colombiano, entiendo que ustedes han propuesto algo elevado, un tren o un puente elevado que iría desde Buenaventura hasta el Caribe. Eso suena como si fuera imposible. ¿De dónde sale esa posibilidad y si a estas alturas sigue siendo real? Bueno, ¿por qué nos pasamos con tan abruptamente el Cauca al Pacífico, a la costa? No, en el tema del Cauca las soluciones pues son varias las que estamos trabajando. En el tema del tren, estamos hablando de un tren real, que es el tren que sale de Buenaventura, va al centro del país, que era el antiguo camino, la antigua carrilera que existía del tren del Pacífico. Es una carrilera que requiere algún mantenimiento, corrección, modificación en una parte del trayecto, y ya vienen las vías internas, pues Bogotá-Belencito y la que va desde La Dorada hasta la costa. En eso es lo que estamos trabajando. El presidente sí en la campaña habló de esa alternativa. Hay quienes han venido haciendo algunas propuestas, pero por ahora la ANI está centrada en el tema del ferrocarril en estos trayectos que he mencionado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién le pone el cascabel al gato a la concesión del aeropuerto de Barranquilla? ¿No cumple con las obras, ministro? Ese es un tema muy complicado. Ese fue uno de los primeros temas que quise arreglar cuando llegué al ministerio. Me senté con ellos. Creímos que habíamos llegado a algún acuerdo y lamentablemente la conciliación fracasó y después no hubo mayor intención de quererse sentar a la espera de la decisión del Tribunal de Arbitramiento. En ese orden de ideas, Gustavo, el tema del aeropuerto de Barranquilla ya está pues a la espera de que en los próximos días salga el fallo del tribunal. Yo traté de generar todos los espacios de concertación, pero del lado del concesionario esos se cerraron de un momento a otro. Qué tristeza, estamos pendientes de ese aeropuerto, Ernesto Cortizos, que es tan importante para los colombianos. ¿Una inquietud final, Fraile, para el ministro? Sí, de Cauca a Buenaventura y de Buenaventura a China. Ministro, se dijo que esta semana el consorcio chino que hace la primera línea del metro entregaba los estudios que pidió el gobierno nacional para ver si se puede deprimir el tramo de la Caracas de la primera línea del metro. ¿Eso ya lo entregaron? ¿Para cuándo quedó? Creo que deprimidos es como andan bastantes bogotanos con el tema de las obras, pero más bien el tema de si se hace subterráneo o no. Como ustedes me las cobran todas, Gustavo, entonces aprovecho para pasarle una factura ahí a Fraile. Desquítese, ministro, tranquilo. Pero no, el tema estaba previsto para el día de hoy, la reunión con la alcaldesa de Bogotá. Sin embargo, el presidente de la República me solicitó dialogar con la alcaldesa y aplazar esa reunión para dentro de 2 semanas, una vez el presidente haya cumplido sus diferentes misiones que tiene previstas en Davos, otras que tiene tal vez en Argentina, y a su regreso se hará esa reunión. Pero por ahora, nosotros, gobierno, no conocemos nada que hayan dicho los chinos, no hemos conversado ni con ellos, ni con los interventores. Bueno, como usted se metió con Fraile, me toca aplicarle también una llave. ¿Qué pasó con el SOAT de las motos? ¿Cómo vamos con eso? Gustavo, espero mañana entregar un balance al país maravilloso de cómo vamos con la SOAT. Ahí sí, la chiva todavía no se la doy. Bueno, quedamos esperando pues la chiva. Bueno, las chivas también pagan SOAT, supongo, ¿no? Deberían, sí, claro, es un peligro muchas. Ministro, muchas gracias. Pendientes de todos estos temas importantes para el país, muy amable. Un abrazo para usted, para todos en la cabina y un saludo especial a Fraile.